bienvenida y demás, ¿sí? En vivo. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos que estén atentos a esta temática tan relevante en las circunstancias que está viviendo nuestro país. Hoy nos acompaña Nos acompaña el doctor Moisés Elías Carreño, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derechos humanos. Actualmente se desempeña como defensor público, especialmente enfocado en víctimas. Ya retomamos con la doctora Juliet. Sí, a ver, qué pena que se me cayó la señal, pero estábamos haciendo la presentación del doctor Moisés, quien tiene una experiencia de vida y de trayectoria profesional en la defensa de los derechos humanos, y nos parece que es necesario que tengamos más elementos, herramientas, recursos, comprensión de cómo proceder frente a las posibles vulneraciones de los derechos humanos de las personas que participan en las manifestaciones y en la protesta social en este momento. Entonces, doctor Moisés, tiene la palabra. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Ever, a la doctora Juliet. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos de Colombia. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es un momento apenas necesario y pertinente para todo lo que está pasando en Colombia, y un tema pues supremamente interesante y necesario. Bueno, quiero saber cómo me están escuchando para tener claridad de cómo está ahí el volumen. Estamos bien, Moy, tanto en la conexión interna como en la transmisión. Muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, entonces empezamos. Muchas gracias también. Agradezco a todos los que se encuentren conectados desde todos los lugares, ciudades, pueblos y rincones del país. Estamos viviendo precisamente en Colombia. Ya vamos a cumplir una semana de estar viviendo una oleada de manifestaciones públicas y masivas que se han presentado por muchas motivaciones. Principalmente, pues hemos conocido de un proyecto en que cursó hasta hace muy poco por iniciativa del gobierno nacional, que solicitaba que se aprobara una reforma tributaria, y parece que esto pudo ocasionar como una de las últimas medidas que tomó el gobierno, pudo haber desembocado en una fuerte manifestación que inició de muchas maneras, en redes sociales, en conversaciones privadas, etcétera, pero que luego se convocó para la semana anterior, y que a partir de allí han venido sucediendo todos los días hechos relacionados con manifestaciones públicas, pero que adicionalmente tenemos otra cantidad de eventos bastante desafortunados, entre ellos pues muertes, heridos, tanto por parte de personas civiles, manifestantes, como por parte de la fuerza pública encargada de proteger la vida, la integridad de las personas y sus bienes. Entonces, este es el contexto en el que estamos en este momento en Colombia, ¿sí? Este es el momento en el que nos encontramos en Colombia, y entonces tenemos, debido a que estamos en la era digital, en la era de la información,
yo le llamo también en la era de la desinformación, porque también hay mucha información cruzada que viene, que va con intereses. Y entonces todos los días estamos atacados en las redes sociales por información de gente que sale a marchar, pero también de actos violentos, pero también de medidas del Estado, pero también del gobierno o de alguna entidad pública que sale a expresar algún hecho con respecto a la manifestación. Entonces son muchas las preguntas, son muchísimos los interrogantes que surgen para saber realmente cómo se puede realizar una protesta. ¿Ese es un derecho? ¿Es eso una garantía en Colombia? ¿Tenemos derechos los ciudadanos a manifestarnos? Entonces yo creo que parte de responder esas preguntas, este primer acercamiento que hoy vamos a tener, en donde vamos a iniciar con unas pequeñas pinceladas para hacer un abrebocas, para dejar con el deseo de profundizar más en este tema de las garantías y derechos que están alrededor de las protestas o como se llama, que es la protesta social, ¿sí? Concomitante a esto, las garantías y los mecanismos de protección de derechos humanos. Entonces arrancamos. ¿Por qué hablamos de derechos humanos cuando hablamos de protesta social? Y aquí tenemos que recalcar con respecto a que la protesta social es un derecho humano, tan importante o más que la vida. Y eso es una discusión bastante grande que se da en los escenarios del derecho constitucional y del derecho convencional. ¿Será la vida el derecho más importante o existen otros derechos más importantes? Si alguien diría, lo que sucede es que sin la vida no se pueden pedir ni proteger más derechos. Entonces la vida es lo más importante. Pero me he encontrado, y hay autores muy importantes de la talla, por ejemplo, de el profesor Roberto Gargarella, que tiene un libro precisamente donde habla de la protesta como derecho fundamental y como el derecho más importante que tiene el ser humano. Y textualmente dice, la protesta es un derecho, no es un derecho cualquiera, sino que debe ser considerado el primer derecho, por cuanto es aquel que nos permite mantener vivos los demás derechos. Y en razón a qué dice el profesor Gargarella esta máxima, precisamente porque la posibilidad del ser humano a no adaptarse a su situación o más bien no conformarse a la situación que vive. Y ustedes que son psicólogos, la mayoría de los que hoy están acompañándonos, saben claramente cómo una situación como la que vivimos desde hace más de un año con el problema del COVID-19 y el problema de la cuarentena y todas estas medidas extraordinarias que fue necesario tomar, no solamente desde las autoridades públicas, sino cada quien individualmente le ha tocado asumir una responsabilidad y le ha tocado evitar el contacto, salir a trabajar, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos viviendo, toda esta dinámica de vida que estamos viviendo, ha causado en las personas también problemas psicológicos, algunos psiquiátricos. Hace poco leí que después de que inició la cuarentena hace un año, se incrementaron problemas psiquiátricos y psicológicos y en algunos casos también el número de suicidios. Quiere decir que el hombre, el ser humano, se manifiesta siempre de alguna manera. La protesta pública, la protesta social, precisamente, hace parte de ese condicionante humano a decir algo, a manifestarse con respecto a su situación de vida. Pero la protesta social no es solamente una manifestación de vida casual como la que tenemos con nuestra pareja, nuestros amigos, no. Es una manifestación
concreta con respecto al poder político o público en el cual está la persona. ¿Sí? Quiere decir, es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano en un estado democrático de manifestarse frente a una medida, frente a una ley, frente a alguna cosa que le cause inconveniente, problemas circunstanciales o estructurales. Entonces es allí donde toma real importancia la protesta social, porque es la posibilidad no solamente de hacerlo colectivamente, también de hacerlo de manera individual, aunque precisamente la protesta social tiene su relevancia en tanto reúne muchas voces, reúne muchas personas, reúne muchos intereses que encuentran en un momento histórico determinado, en un momento dado, la posibilidad, o más que la posibilidad, la necesidad de decirle al poder establecido alguna cosa. Y alguna cosa es, no estoy de acuerdo con esto no me parece, quisiera que esto cambiara, y casi siempre está ligado la protesta social a elementos fundados en la forma de gobierno. Quiere decir, una ley, una medida, un impuesto, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo internacionalmente la protesta social como derecho humano, como derecho fundamental ha venido siendo protegida, ha venido siendo declarada, y Colombia la ha reconocido como tal. Veamos primeramente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966. Este pacto entra a regir en 1976, 10 años después de su firma, y Colombia firma este pacto y entra en rigor en Colombia precisamente en 1976. De acuerdo a la Constitución colombiana, de acuerdo a la jurisprudencia en Colombia, de acuerdo a todo el desarrollo jurisprudencial, los acuerdos internacionales, los pactos que Colombia firma, a los cuales se adhiere, entran a ser parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que empiezan a ser parte del ordenamiento constitucional colombiano. Prácticamente son órdenes para el Estado colombiano, las cuales deben ser cumplidas de manera estricta, sobre todo tratándose de derechos fundamentales, sobre todo tratándose de derechos fundamentales. Entonces, de esta manera, ingresa al mundo convencional colombiano el derecho a la protesta. Y ese derecho fundamental de orden convencional empieza a desarrollarse a partir de lo que en la Organización de las Naciones Unidas se establecen como observaciones generales. Quiere decir que empiezan a desarrollarse puntos específicos, ¿sí? La protesta social está enmarcada en el artículo precisamente 21 del pacto que les mencioné, y este pacto, este artículo 21 se desarrolla claramente a través de la observación general número 37, que está reciente. Fue precisamente desarrollada en el año 2020, a finales del año 2020, y establece una cantidad de
garantías para los ciudadanos de cada uno de los países que han ratificado este pacto, ¿sí? Y vamos a mirar algunos de estos aspectos que son absolutamente necesario conocer, ¿sí? Para no entrar en confusiones o en errores, porque como lo dije al principio, estamos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Y es muy fácil caer en error en medio de tanta cantidad de información que se cruza de un lado y de otro. Porque no podemos negar que precisamente el derecho a la protesta se protege y se cuida tanto teniendo en cuenta que contra quien se ejerce la protesta social es nada más y nada menos que contra el poder establecido, contra el gobierno. Quiere decir, se considera no solo filosóficamente, en la práctica, el ciudadano es la parte débil frente a la parte fuerte, por eso se le llama gobierno, por eso se le llama poder, porque precisamente es quien tiene las facultades delegadas por nosotros, pero tienen las facultades de gobernar, de administrar nuestro dinero, pero también administran la fuerza. Entonces, por eso se busca cada vez y se desarrolla mucho más necesariamente a nivel convencional para que de allí descienda a la normatividad nacional de cada país. Muchos de estos temas creo que ya han sido desarrollados en muchas sentencias, pero es necesario también conocerlos a detalle. Se dice claramente que el derecho a la protesta social es un derecho humano fundamental. Y aquí viene la primera característica de la protesta social. La protesta social se considera fundamental siempre y cuando la protesta social sea pacífica. ¿Sí? Y bueno, esto es bastante importante, pero también genera el primer choque, el primer inconveniente, ¿sí? Porque precisamente les estaba diciendo acerca de la información y la desinformación. Creo que es importante establecer y separar y definir que la protesta social precisamente es pacífica. Lo que no es protesta social pacífica no hace parte de esa manifestación pública que está llamada a defenderse por la ley colombiana y por las autoridades. Entonces, muchas veces, con la desinformación se confunde protesta social con palabras que cada vez están siendo más usadas, a veces en los medios, a veces de manera demasiado exagerada, como vandalismo, daños, vándalos, etcétera, etcétera. Y no podemos nunca confundir. Y al contrario, tenemos que siempre tener claro y separar estas categorías. Entonces les decía que precisamente desde la observación general número 37, que surge en el año 2020, se establece precisamente que el derecho de reunión pacífica se debe garantizar por sí mismo, ¿sí? Porque protege la capacidad de las personas para ejercer su autonomía personal en solidaridad con los demás, junto con derechos conexos, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mismo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo. Y es importantísimo tener claro que precisamente el derecho a la protesta está íntimamente ligado, absolutamente íntimamente ligado
al nivel de democracia de un país. Yo diría, me atrevo a decir, ¿qué quieres medir el nivel de democracia en tu país? Revisa la garantía que ese país le da a sus ciudadanos para protestar. Y ese es el problema que tenemos hoy en Colombia. Y tal vez por eso, muchos se atreven a decir que no tenemos democracia o que somos una democracia fallida o que somos una democracia débil, ¿sí? Porque precisamente la falta de garantías y de posibilidades de manifestarse pública y libremente, aún en contra del Estado que tiene que protegernos, es realmente la forma en que un Estado demuestra su nivel de fortaleza democrática. Sigamos. Las reuniones pacíficas pueden desempeñar un papel fundamental al permitir a los participantes presentar ideas y metas a las que aspirar en la esfera pública y determinar el grado de apoyo u oposición a estas ideas. Cuando se utilizan para ventilar quejas pacíficas, pueden crear oportunidades para la solución inclusiva, participativa y pacíficas de las diferencias. Entonces, vamos a ver los alcances y esto es importante a la hora de revisar las garantías, que un Estado está llamado a garantizarle a sus ciudadanos a la hora de que esto se manifieste. Esto va en doble vía. Los ciudadanos tienen unas obligaciones frente a la posibilidad de no causar ni daños ni violencias cuando realizan estas manifestaciones. Entonces, lo primero, ya lo mencioné, es que sea pacífica, y esto es sumamente importante. Y es importante que también se definan los límites en cuanto a lo pacífica que puede ser una manifestación social, una protesta social, porque lo pacífico no lo determina quien escucha o quien ve la protesta, porque tenemos un pequeño bache acá, y es quien no quiere la protesta o quien no desea que otros ciudadanos salgan a defender sus derechos, propuestas, ideas que se manifiesten en general, asumen la protesta por sí misma como violenta. Y eso creo que es necesario dejarlo claro. Lo pacífico de la protesta social está determinada precisamente en no violentar al otro. Pero es importante tener en cuenta que la protesta social tiene unas pretensiones y tiene una naturaleza y tiene una razón de ser. La razón de ser es que sea escuchada su propuesta. La protesta social tiene una naturaleza y es que tiene que ser escuchada. Entonces aquí voy a permitirme mencionar algo que sucedió hace algunos años. Nuestro actual ministro de Defensa, el doctor Molano, Diego Molano, que no me falla la memoria, el doctor Diego Molano, propuso hace algunos años, hace pocos años, que para las protestas se construyera un espacio como una especie de estadio de fútbol, que lo llamó en su momento el protestódromo, ¿sí? Para que todo el mundo fuese allá, y allá había unos dummies de buses, de carros, de casas, entonces la gente iba allá, destruía esos dummies y desfogaba su deseo de protestar, y así nadie se daba cuenta que había gente protestando porque estaba el protestódromo para eso.
Entonces, aquí hay, eso es un gran error, porque precisamente eso va en contra de la naturaleza de la protesta social. ¿Y por qué va en contra de la naturaleza de la protesta social? Porque la protesta social requiere, necesita ser escuchada, ser oída por los demás. Necesita principalmente que sea escuchada por el poder de turno. Porque si en un municipio la gente sale en contra de medidas que toma el alcalde, requiere que el alcalde escuche sus propuestas. Pero también es necesario que la comunidad en general se entere de la problemática o del tema que esta comunidad o este colectivo o estas personas están comunicando. En última instancia, la protesta social es otra forma de comunicación. La protesta social es otra forma de comunicarse y de decir algo que es necesario que otros escuchen para que se tomen decisiones en favor o en contra, dependiendo del caso. Y esto de Pacífica tiene unas particularidades. Lo de Pacífica tiene unas dimensiones que no se pueden determinar fácilmente, y no es solamente si alguien sale y dice, perdí el Transmilenio porque venía una marcha, no es posible considerar la obstrucción de la vía como violenta. Sigue siendo pacífica. Sigue siendo pacífica. Aunque acá hay autores y vamos a encontrar un debate bastante álgido, bastante pronunciado al respecto. Porque existe un delito en nuestro Código Penal con respecto a la obstrucción de vías. Pero el delito claramente, el mismo artículo establece como un condicionante la protesta social. Entonces, se equivoca hoy, precisamente, no sé si se habrán enterado, el fiscal general de la Nación dijo, anunció, y más adelante voy a referirme a este tema porque esto es delicadísimo, lo que hizo el fiscal general de la Nación como una de nuestras autoridades de los organismos de investigación, pues el más importante que tenemos en Colombia, el que se encarga de acusar en el juicio penal. Entonces, el fiscal dice hoy en una entrevista que le informa a los que obstruyen las vías con autos, con camiones, que esos camiones los va a decomisar y les va a decretar la extinción de dominio, los va a retener y se los va a quitar. Supuestamente porque al obstruir la vía están creando un caos, están dañando y están. Creo que esa información que sale de parte de una de nuestras autoridades es precisamente lo que yo llamo desinformación, pero que en el caso del fiscal tiene una connotación mucho más grave, y es que él es una autoridad, y es que él ejerce poder, es uno de las instituciones más poderosas, puede investigar, puede solicitarle a un juez una medida de aseguramiento, un encarcelamiento, puede establecer a través de un juicio una condena de años de una persona. Y si alguien que pretende, que desea salir a protestar por alguna u otra razón, unirse a la protesta que ya está siendo, se encuentra ya en pie hace muchos días, ¿qué va a pensar? Que eso es ilegal, que no puedo salir, que posiblemente si salgo a protestar me pueden llevar preso. Y eso es precisamente lo que las normas, desde la norma convencional hasta el desarrollo jurisprudencial en Colombia, quiere evitar. Porque los derechos no se pueden cercenar por ningún lado. Los derechos no se pueden restringir. Todo lo contrario. El Estado y sus instituciones están llamados precisamente a garantizar, a proteger esos derechos.
principalmente los fundamentales, como el derecho a la protesta social. La restricción de este derecho, tiene que estar absolutamente legitimada, ¿sí? Y aquí viene una gran discusión con respecto a qué debe hacer el Estado con respecto a la protesta social. ¿Mm? Y lo único que está claro, desde los instrumentos convencionales, desde la Constitución, desde nuestras normas, desde nuestras decisiones judiciales, lo único que está claro es que la protesta social debe ser protegida y garantizada desde el Estado. Es lo único que está claro. Lo demás está en discusión. Que si se puede reglamentar, que si hay que pedir permiso, y esas cosas hay que tenerlas claras. La protesta social no requiere permiso. No requiere permiso. La información que los ciudadanos organizados le brindan al Estado, es una información que solamente sirve para que el Estado proteja esa protesta. Miren lo contrario que se entienden a veces las cosas. No es que quienes vayan a protestar necesiten el permiso del gobierno de turno o del gobierno local. No. Es que el gobierno local, por su obligación legal y constitucional, necesita estar informado de cuándo los ciudadanos, sus ciudadanos, salen a marchar, salen a protestar, salen a manifestarse para irlos a proteger. ¿Qué diferencia, no? Hay una diferencia muy grande entre pedir permiso para salir a protestar e informarle al gobierno de turno, ya sea el nacional, bueno, en este caso, estas son competencias de los gobiernos locales, informarle para que estos tomen medidas en favor de los que marchan, protestan o se manifiestan. Y de esa forma, ese es el sentido en que debe entenderse la necesidad que tiene el Estado de conocer cuándo va a haber una marcha, una protesta, una manifestación. Ese es el sentido. No es autorizar o desautorizar, porque eso no lo puede hacer. Bueno, tanto así no lo puede hacer ningún estamento público, que el alcance de la protesta social pacífica debe respetarse aun cuando ésta sea de manera espontánea. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un grupo de ciudadanos se encuentra, vamos a hacer lo siguiente, un pequeño ejemplo. Un grupo de ciudadanos está viendo un partido, vamos a ver uno que no sea de Colombia, que no sea tan masivo, un partido de la Champions. A ver, ustedes que les gusta mucho el fútbol, y están reunidos en un sitio, no sé, en la carrera séptima en la ciudad de Bogotá. Entonces se acaba el partido y bueno, unos celebran, otros están tristes y todos están allí compartiendo y sale una noticia. Se acaba de aprobar la ley que aumenta el costo de los parafiscales, o que se acaba de incrementar el valor de la gasolina en 2,000 pesos en Colombia. Es una noticia, es una orden oficial, es una normatividad de inmediato cumplimiento. En ese lugar hay 50 personas viendo un partido, pero acaban de enterarse de una medida del Estado que les parece injusta, inapropiada, no es el momento, etcétera, etcétera. Son las 3 de la tarde.
Nadie ha sacado ni un permiso. Muchas de esas personas no se conocen. Y salen de allí hacia la Plaza de Bolívar a informarle o a manifestarse porque les parece injusta la medida que acaba de tomar. ¿Qué pasa allí? ¿Es posible garantizar esa manifestación? La respuesta es sí, totalmente. El Estado debe ser tan garante de la protesta social, de las manifestaciones públicas, en tanto estas existan y sean pacíficas. No importa y no interesa siquiera su forma de organización. Y aquí me voy a meter en otro tema supremamente importante en el caso de la protesta social. Y es que la libertad, no solamente de escoger la hora, el lugar de manifestación. Por eso era una locura, por eso fue una locura y fue una idea traída de los cabellos, la idea de Diego Molano, el actual ministro de Defensa, que hace un rato les comenté, cuando propuso el protestódromo, precisamente porque no existe tal cosa como el protestódromo, ni el lugar que la autoridad designe para decirle a la ciudadanía, este es el lugar para manifestarse. Y además, esta es la ropa que deben usar para manifestarse. Y además, estas son las palabras que deben usar para manifestarse. No existe tal cosa. La libertad de manifestarse incluye, pacíficamente, incluye la posibilidad de la espontaneidad, la posibilidad de la organización libre, la libertad de la forma, el modo, el lenguaje y la manera en que se hace. Entonces, voy a tocar un tema que puede ser, que crea inconvenientes en esta sociedad en la que vivimos un poco conservadurista y mojigata en algunos temas, ¿no? Para algunas cosas, para otras no. Cuando sale la marcha gay o la marcha, ya no sé cómo se le llama, me van a disculpar si no uso las palabras correctas, pero se crea todo un debate alrededor, principalmente de grupos religiosos y de las iglesias, ¿sí? La iglesia mayoritaria, la iglesia católica y algunas otras iglesias se manifiestan en contra de que un grupo de personas salga a marchar y que dentro de esas marchas haya personas con poca ropa, insinuando actos sexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Y esta es una máxima que debería todo ciudadano tenerla clara y estar convencido de lo siguiente. La única manera de garantizar tus derechos ciudadanos es que tú le garantices al otro su derecho. La única manera que hay para que los ciudadanos todos respetemos la diferencia del otro es que empecemos por respetar eso que no nos gusta, porque muy seguramente, tus deseos, tus inclinaciones, tus creencias, a muchas personas no les gusta. A muchas personas no les gusta y no están de acuerdo. Pero no por eso puede cercenarse tu derecho a promulgarlas, a manifestarlas, a reunirte con otros y salir a manifestar. Y de esa dimensión, aunque toqué desde el punto de vista ciudadano, ¿sí? Es
el valor de la garantía de la protesta social. Porque precisamente lo que se protege es la posibilidad de que hoy salieron unas personas con las cuales no promulgo, con las cuales no estoy muy de acuerdo, pero necesito, requiero, es necesario que cuando yo me manifieste con respecto a mis gustos, intereses, propuestas, sea respetado, escuchado, oído y ojalá atendido. Porque en última instancia, y aquí toco uno de los temas más importantes de la protesta social. La protesta social requiere que sea escuchada, como ya lo mencioné, pero principalmente que sea atendida. Y aquí nos metemos en un problema gigantesco, pero que yo lo veo también sencillo. Miren lo que sucede al final de las protestas o después de varios días. Hoy, una semana y un día después de haber iniciado estas últimas protestas, la discusión grande es qué día el presidente de la República va a recibir a qué sector de la sociedad, a qué núcleo de poder, a qué partido político o a qué sector de los que organizaron la protesta. ¿Y a ustedes no les parece un contrasentido, una cosa absurda, que al final la única forma de evitar una protesta, si existiera, que no debería existir, si alguien quiere manifestarse debe hacerlo y puede hacerlo, y el Estado debe garantizar su derecho? Lo único que podría evitar eso es que la ciudadanía, los grupos de presión, de poder, los partidos políticos, los gremios, estén siendo escuchados y atendidos. Que estén siendo escuchados y atendidos. Que la ciudadanía esté siendo escuchada y atendida. Si eso está resuelto, posiblemente las protestas y las marchas carecerían un poco de sentido. Y curiosamente, y este es el punto que me parece realmente llamativo, es que al final de todo esto, volvemos al principio. Estamos en la discusión, después de presión ciudadana, después de salir a protestar, después de salir a marchar, estamos discutiendo cuál es la fecha en la cual el presidente va a escuchar y ojalá atender el llamado de la ciudadanía organizada. Paradójico, ¿cierto? Pero hasta allá es necesaria la protesta social, precisamente porque implica la necesidad de cosas básicas como esa, ser escuchado y ser atendido. Son muchos los temas y, como les dije, esto es un abrebocas, esto es solamente una manera de ojalá que les den deseos de conocer mucho más a profundidad y mucho más a fondo los temas relacionados a la protesta social pacífica. Vamos a cerrar con unos temas que son realmente importantes a la hora de la garantía que el Estado le corresponde en la protesta social ciudadana pacífica. Y precisamente puede suceder que a una manifestación, protesta, etcétera, se encuentre o se choque con otra manifestación que pide lo contrario. A ver, resulta que estamos, los que estamos apoyando, en mi caso, yo lo admito, apoyo la protesta social pacífica en contra, vamos a ver, de la reforma tributaria. Pero resulta que puede haber, y tienen todo el derecho, unos ciudadanos que estén a favor de la reforma tributaria. Entonces
organizan unos ciudadanos de manera libre, espontánea, para el día de mañana a las 8 de la mañana en el Planetario de Bogotá, en la carrera séptima, para protestar en contra de la reforma tributaria. Y resulta que otro grupo de ciudadanos se organiza y también se ponen de acuerdo para estar en la Torre Colpatria, y eso es a unas 2 cuadras del planetario, para protestar y manifestarse en favor de la reforma tributaria. Y nos vamos a encontrar aquí 2 grupos ciudadanos libres con el derecho fundamental a la protesta garantizado, pero con intereses contrarios. El Estado, con todas sus autoridades y la fuerza pública, la única obligación que tiene es de garantizarle a estos 2 grupos que se manifiesten. Y entonces, solo en casos como estos, podrá tomar medidas, como por ejemplo, obligarle a uno de los grupos, para evitar contacto físico, insultos y cosas que ya hemos visto en otros momentos, que tomen otro lugar, que escojan dirigirse hacia otro sitio, o que eviten ese contacto. Esa sería una forma, por ejemplo, de restringir una manifestación, pero solamente se restringe en favor de otra manifestación. Por ejemplo. Y es importantísimo que en estos momentos de la era digital, ya la misma observación general número 37 de las que les hablé al principio, toca el tema y garantiza la protesta social desde las redes sociales. Quiere decir, a distancia, de manera virtual, de manera en estos momentos a través de todos los sistemas y aparatos de datos y tecnológicos con los que contamos, así como se reúnen las personas para recibir información, dictar clases, como estamos hoy reunidos precisamente en esta charla de apertura al tema de la protesta social. Precisamente de esa forma muchas se pueden organizar, y ahí tenemos un campo nuevo, totalmente apenas se está explorando por allí, pero por ejemplo ya tenemos ejemplos de protesta social organizada en redes. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo una protesta, o más bien una convocatoria en redes, cuando todavía Facebook era bastante incipiente, todavía las redes no estaban como están hoy en día. Me falla la memoria cuál fue, pero recuerdo que se convocó a través de las redes sociales y se hizo una marcha multitudinaria en Colombia. En Bogotá sé que fue bastante grande, pero en ese momento fue mixta, se convocó en las redes y se llevó a cabo en la realidad. Hoy en día se está permitiendo, y eso sería una forma también, el Estado tendría que garantizar esa forma de protesta social, esa manera de manifestarse socialmente. Entonces, hay muchísimas más garantías que el Estado tiene que proteger, pero como les dije, esto apenas es un abrebocas de un tema realmente amplio, interesante, álgido, que nos pone a discutir no solamente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en nuestros grupos sociales, porque tiene que ver con hechos y decisiones que se toman y que nos afectan a todos. En este caso, un tema de una reforma tributaria que implicaba una cantidad de pagos extras en medio de una pandemia que ha prácticamente exprimido la economía, que tiene una cantidad de gente sin trabajo, que muchos comercios se han visto obligados a cerrar o a suprimir empleos.
Entonces, en medio de este contexto se da esto, y precisamente esto es lo que crea esta explosión, junto con otras medidas, junto con un encerramiento que venía hace mucho tiempo. Entonces creo que la ciudadanía, en este caso con justas razones, en este caso con razones fuertes de peso, pero que no importa en todo caso la razón, porque en cualquier momento la ciudadanía puede salir a manifestarse. Lo único que tiene que hacer el Estado es proteger y garantizar ese derecho. Y hay una cosa que, por ejemplo, tenemos que hablar. Y son los dos últimos temas que vamos a tocar para ir cerrando y permitir, pues, bueno, si hay preguntas o algún tipo de comentario que los que participan en esta noche quieran hacer. Y tiene que ver con la violencia en el marco de la protesta. Y esto es sumamente delicado, álgido y problemático. Hoy en día se confunde y muchos ciudadanos confunden su derecho fundamental, su derecho humano a protestar, a manifestarse, ¿sí? Con la manifestación violenta. Y hay que tener mucho cuidado. Algunos aspectos los toqué al iniciar y quiero decir o quiero recalcar que no pueden otros ciudadanos decir cuándo la manifestación de un grupo de ciudadanos es violenta. No, porque de esa forma alguien podría decir, como ya ha pasado, como el caso del protestódromo de Diego Molano, podría decir, y eso lo he escuchado de algunos dirigentes políticos, que salgan a protestar las personas, pero que caminen por el andén. ¿Mm? O que salgan a protestar las personas, pero en silencio. Que salgan a protestar las personas, sí, que se manifiesten, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que salgan a protestar aquellos que quieran salir, porque yo no lo voy a hacer, pero que lo hagan como yo quiero que lo hagan. Y esa es la desnaturalización de la protesta social. Y entonces a partir de aquí se ha generado una cantidad de dinámicas extrañas, complejas, difíciles, que todavía algunas no tienen explicación y algunas están ahí en el tintero, y es necesario que las autoridades colombianas establezcan, investigan qué es lo que sucede. Cada vez que ciudadanos con muy buenos deseos y muy buenas intenciones, desarrollando su derecho, haciendo uso de su derecho fundamental que el Estado debe proteger, salen a marchar y siempre, o casi siempre, como hemos visto últimamente, terminan en desmanes, en actos violentos, en hechos absolutamente reprochables desde todo punto de vista, porque la violencia no hace parte de la protesta social. La violencia física en contra de un policía, otro ciudadano, no hace parte de la protesta social. Romper vidrios no hace parte de la protesta social. Quemar buses no hace parte de la protesta social. Sin embargo, cada vez más vemos reiteradas estas acciones y las preguntas quedan en el aire, que hacen parte de quienes protestan. Estas acciones son hechas por esas personas. ¿Quiénes están detrás? ¿A quién más le conviene deslegitimar un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho tan importante como el de salir a pronunciarse, a manifestarse, a alzar la voz de protesta? ¿A quién más le conviene? Y junto a esto, por una parte está la violencia en el marco de las manifestaciones, en donde ya hemos visto, si los que han salido habrán sido testigos de hechos violentos, pero entonces frente a esta violencia que efectivamente se da en el marco de las protestas sociales pacíficas, y que sería bueno responder las preguntas de quién realmente está detrás de esto, está la violencia de parte de la fuerza pública, que realmente se llama exceso, ¿sí? Exceso de la fuerza. Y es necesario saber que los ciudadanos contamos con entidades del Estado que están encargadas
no solamente de salir a vigilar, como yo les decía, la posibilidad de que los ciudadanos informen al Estado, al gobierno encargado, a la entidad encargada de vigilar la protesta, no es para el permiso, porque no se necesita permiso, sino para que las entidades encargadas de proteger acompañen la marcha, acompañen la protesta, acompañen la manifestación. Y no solamente, porque puede confundirse, las manifestaciones están acompañadas de fuerza pública, de policía y en algunos casos ejército. Ojalá que eso no pase, pero a veces ha sucedido. Pero principalmente policía. Desgraciadamente se ha acostumbrado a que sea el SMART, cuando debe ser la policía del cuadrante, la policía que está para ayudar al ciudadano a manifestarse. Junto a esto, tenemos los organismos que se encargan de velar en Colombia por los derechos humanos. Estos son el conocido como el Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría General de la Nación, todas sus delegaturas, la Defensoría del Pueblo, que es la entidad constitucionalmente encargada de proteger los derechos humanos, pero también entidades que hacen parte o se desligan de esa, hacen parte del Ministerio Público a otro nivel, como por ejemplo las personerías en los municipios, en los departamentos. Todas estas entidades son encargadas de garantizar y proteger. Y con esto voy a concluir. Es necesario tener claro que los mecanismos para poder proteger, este derecho ya de manera individual, cuando se sienta la persona agredida, cuando se sienta la persona que no se le está garantizando su derecho, precisamente tiene a la mano los mecanismos legales, principalmente los funcionarios de estas instituciones que deberían acompañar. En muchos casos yo me he encontrado con funcionarios de la Defensoría Pública, de las personerías municipales, me he encontrado con funcionarios de alcaldías que tienen personal precisamente encargado de acompañar a las personas que sientan que sus derechos están siendo vulnerados. ¿Para qué? Para que se les proteja su derecho. Y ahora, estos mecanismos desgraciadamente se ven en peligro por la dinámica confusa y compleja en que se han convertido las marchas y en que se han convertido la protesta social. Entonces los mecanismos de protección existen, pero yo creo que es necesario que los ciudadanos seamos responsables, lo suficientemente metódicos a la hora de, si usted va a salir, informe dónde va a estar, con quién va a estar, mantenga a la mano un celular con carga, prendido, encendido, porque definitivamente están pasando cosas y suceden muchos eventos desafortunados. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que en medio de las protestas surjan hechos como creo que ya estamos bastante cansados de verlos en las redes sociales, en los noticieros y en todo lado, donde muchas personas son capturadas y llevadas a los calabozos de la policía para ser puestas a disposición de las autoridades competentes. Y es necesario que tengan presente que la Defensoría del Pueblo tiene abogados listos y disponibles para defenderlos, y que la autoridad que lo capture, que lo ponga bajo prisión, tiene que ponerlo a disposición de un juez en las próximas 72 horas. ¿Para qué? Para que sea el juez que determine si esa detención es legal o es ilegal. Para que determine, porque no se determina
no determina el policía, ni determina el comandante del CAI, ni tampoco lo determina ningún civil. Es el juez de la República, que se conoce como juez de garantías, es el único que determina si usted estaba realizando actos violentos, los cuales no tienen nada que ver con la protesta pacífica. Y yo creo que voy a dejar hasta acá para que yo creo que en una nueva oportunidad podemos profundizar acerca de las garantías judiciales que tienen los ciudadanos para protegerse en caso de haber sido retenidos o detenidos o violentados en medio de una protesta social, como hemos visto muchos casos. De verdad les agradezco mucho este espacio. Realmente, como les dije hace un rato, esto apenas es una introducción, un abrebocas a este tema tan amplio, tan complejo, que crea tantas discusiones hoy en la sociedad, pero tan pertinente también a la vez y tan importante para que lo conozcamos al detalle. Hoy solamente tocamos algunos temas, una pequeña introducción, como les digo, a este tema, pero quedan las puertas abiertas para que profundicemos en lo que ustedes quisieran que profundizáramos. Bueno, doctor Eber y Juliet, entonces les hago el cambio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Moisés. Hay una pregunta sobre si existen rutas o teléfonos o instituciones, qué hacer si soy testigo o soy víctima de una violación de derechos humanos durante mi participación en la protesta. Bueno, fíjate que es importante, mira, esa pregunta es supremamente importante porque como profesionales, como ciudadanos, como simples ciudadanos, tenemos que tener claro que los derechos fundamentales, todos estamos llamados a garantizarlos, todos estamos llamados a observarlos, estamos llamados a que no se violen, ¿ok? Ahora, ¿quién tiene la capacidad de proteger realmente los derechos? El Estado colombiano. Y aunque todos funcionarios públicos debería hacerlo, hay unas entidades encargadas. Estas son claramente el Ministerio Público, ¿sí? Conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, son las encargadas, digamos, que tienen determinada la función de la protección de los derechos humanos, ¿sí? Y aquí viene un tema bastante como de la capacidad que tengamos como ciudadanos para estar conectados. Miren, en este momento, con tantas posibilidades de interconexión fácil, eso debemos usarlo a nuestro favor. Miren, hoy vi un protocolo, me pareció muy interesante, que ojalá lo pongamos en práctica, ojalá todas las instituciones en favor de los derechos generen este tipo de mecanismos, y es hacer como un checklist, ¿no? De pasos cuando se sale a protestar. Miren, siempre es mejor, y aquel viejo dicho de las madres, es mejor evitar, ¿no? Que lamentar. Entonces, tener claro a dónde voy a estar. Tener claro hasta dónde voy a llegar en la marcha, con quiénes voy a estar cerca, y tener a la mano, miren, uno en la vida debe tener, ¿cómo es que dice un adagio popular? Un buen médico, un buen contador y creo que un buen abogado, ¿no? Entonces, miren, tengan a la mano el teléfono de un abogado amigo, ¿sí? Pero las instituciones encargadas de proteger en estos casos de manera real son las que les mencioné. Ahora, hay entidades que ponen abogados a su disposición porque no nos neguemos esta realidad. Al momento de la garantía propiamente dicha, ¿sí? De una violencia, de una
ya sea hacia un tercero o hacia la propia persona, o ya sea que la fuerza pública ejerza esa violencia o adicionalmente capture a la persona, se la lleve, ¿sí?, detenida, necesariamente va a necesitar un abogado, ¿sí?, para poder defender ese derecho, ya sea para que lo liberen porque no hay razones para estar detenido, o si lo ponen a disposición de un juez para que inmediatamente asuma su defensa. Si no tiene abogados conocidos o no conoce abogados, la Defensoría del Pueblo tiene la función de poner abogados muy buenos, con muy buenas capacidades y muy buena experiencia al servicio del ciudadano que lo necesite. En Bogotá, adicionalmente, en algunas ciudades, hay organismos que ponen abogados también a disposición de los marchantes y de los manifestantes, y también existen organizaciones de la sociedad civil, ONG, que ponen abogados a disposición de las personas para que, los defiendan, ¿sí? Entonces, por una parte la defensa judicial y ante quién se... Miren, de manera general, cualquier funcionario debería recibir una denuncia por una violación a un derecho, ¿sí? Pero a veces nos encontramos con funcionarios que no les interesa o se hacen la vista gorda, entonces vamos a los que son los encargados propiamente de la protección de derechos. Repito, la Procuraduría, la Defensoría y las personerías municipales. Gracias, doctor Carreño. Bueno, hay una última pregunta que queremos compartir. Bueno, hay más formuladas acá, pero vamos a compartir una última pregunta que nos han hecho los seguidores en nuestras redes sociales de este Facebook Live, y es ¿qué opciones hay para contrarrestar la arbitrariedad del oponente? Creería que pues, no podríamos hablar de la estructura del lenguaje de oponente, pero es como está planteada la pregunta: ¿qué opciones hay para contrarrestar la arbitrariedad del oponente? Bueno, listo. Qué bueno que hiciste la aclaración. No se puede confundir, la contraprotesta o esa otra manifestación contraria a la mía o a la que yo o en la que yo estoy participando con las acciones violentas, ¿no? Yo creo que siempre lo mejor es evitar el contacto con manifestaciones que lo están haciendo en favor de intereses contrarios, como el ejemplo que puse hace un rato. Siempre es mejor guardar las distancias. Pero ¿cómo se contrarrestan las acciones violentas? Y aquí vuelvo, aunque la ley es clara en determinar que lo que se protege convencional, constitucional y legalmente es la marcha pacífica ciudadana, ¿sí? Las acciones violentas, desgraciadamente, cada vez son pan de cada día, cada vez están más presentes. Una de las formas ciudadanas que tenemos hoy en día es definitivamente las redes sociales, ¿sí? Se ha convertido en un mecanismo bastante útil a la hora de mostrar lo que está pasando y poder hacer la diferencia entre una protesta legal, necesaria, en protección de un derecho fundamental a una acción vandálica, a una acción violenta, ¿sí? Y una de las formas que hay, porque eso pasa en el acto, eso pasa de manera inmediata y es difícil acudir en ese instante a un organismo de protección. Y es que miren, todo el desarrollo convencional y jurisprudencial, lo único que deja claro es que el Estado tiene que proteger la protesta social, garantizarla, protegerla, cuidarla como si fuera, mejor dicho, como si fuera lo más importante que tiene que proteger. Y lo que nos encontramos en la realidad, pareciera, es como si encontráramos una oposición por parte del Estado
de sus fuerzas del orden y de sus fuerzas de control, principalmente la policía, que es la que está acompañando estas cosas. Desgraciadamente, en la práctica, vemos una oposición a ese derecho, ¿sí? En algunos casos, no estoy generalizando, ni estoy diciendo que siempre sea así. Entonces, responder esa pregunta es bien difícil y bien complejo, porque desgraciadamente muchos ciudadanos optan por oponerse a las manifestaciones, o peor aún, por volverse enemigos de las manifestaciones y asumir que todos los que salen a protestar son vándalos, que la protesta social es una cosa violenta, que el que sale a marchar es una persona, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que primero tomar conciencia y evitar separar esos dos hechos. Acción violenta es una cosa que no tiene nada que ver con la protesta pacífica ciudadana. Son dos cosas totalmente contrarias. Y como ciudadanos conscientes, educados, formados, informados, ¿sí? Creo que lo único que podemos es defender la posibilidad de la protesta pacífica, de esa protesta que tiende a ser escuchada y atendida, y buscar la manera de visibilizar. Y vuelvo y repito, creo que las redes sociales son fundamentales. Entonces, graben, busquen la manera de captar los actos, ponerlos en conocimiento de redes, pero por favor, señor ciudadano, también póngalo en conocimiento de las autoridades competentes, ¿sí? Creo que en esas dos vías, que tal vez no vaya a ser una respuesta inmediata, pero se deja la constancia y se deja el hecho. Se deja el hecho por lo menos documentado por una parte y expuesto ante una red social y ante una autoridad competente. Que en este caso, por internet, usted desde su celular lo puede hacer. Policía Nacional, página de la Policía Nacional, página de la Fiscalía, poner en conocimiento de entidades como les mencioné, Personería, Procuraduría, Defensoría, ¿sí? Y si en última instancia encuentran alguna página de alguna entidad pública, esta entidad tiene la obligación de, así no sea su competencia, trasladarla a la entidad que sea la competente, ¿sí? Entonces yo creo que en esas dos vías hacerlo. Redes sociales, ya que tenemos hoy esa posibilidad, y entidad competente encargada de conocer los hechos violentos. Muy bien, doctor. Si tenemos un tiempo, podemos hacer algunas otras preguntas que nos han No hay compartido. inconveniente. Yo creo que podemos hacer un par de preguntas más, está bien. Podemos responder. Bueno, muy bien. Hay una sobre si un policía puede capturar a una persona durante una manifestación pacífica cuando no está uniformado o ha ocultado sus números de identificación. Bueno, aquí viene, estas son de las cosas que generan problemas y crean discusiones muy, muy álgidas. De manera categórica y de manera directa y clara, los funcionarios públicos, en este caso policías encargadas de la seguridad ciudadana, ¿sí? Tienen unas obligaciones claras y determinadas. Tienen que tener su uniforme, tienen que portar sus nombres e identificación claras, ¿sí? Y a partir de allí pueden tomar las acciones de policía que la Constitución y la ley les permite, ¿sí? Entonces, primer punto, si es un policía uniformado, no hay ningún problema. Yo aconsejo como abogado, defensor, no se oponga. No se oponga. Si lo capturan o lo llevan, llévelo y póngase a disposición de un juez que si usted tiene claro sus acciones, no hay ningún problema. Si el hecho está siendo cometido o la acción está siendo hecha por un aparente civil, aquí se viene una discusión bastante grande, ¿sí?
Porque resulta que no solamente la policía, los organismos del Estado, las fuerzas armadas las fuerzas armadas y militares del Estado tienen unos departamentos de investigación que pueden trabajar encubiertos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esa acción esté debidamente legalizada, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que las cosas pasan muy rápido en esos momentos, porque son momentos álgidos, ¿sí? Y usar la fuerza en esos momentos es bastante difícil y complicado. Si es posible evitar una captura de una persona que aparentemente está de civil, ¿sí? Y posteriormente se podrá corroborar ante un juez de la República, se podrá corroborar si esa acción estaba previamente autorizada y era legal, ¿sí? Porque si su actuación no lo era, la captura también es ilegal. Pero ¿quién lo determina? Y aquí viene la pregunta. Lo determina el juez de garantías. Ese es el problema, que eso ni lo puedes discutir en ese momento de algidez, de efervescencia, ¿sí? No lo puedes definir en ese momento, no lo puedes definir, porque aún el policía de civil puede estar bajo unas órdenes superiores, haciendo todo un despliegue de investigación, XY, etcétera, ¿sí? Que puede tener legalidad su actuación, pero no lo puedes determinar en el momento. Y como civiles creo que tenemos una desventaja, por eso se llama Estado, por eso se llama fuerza. Y la ley les ha otorgado unas potestades muy grandes. Y nosotros siempre como ciudadanos somos la parte débil. Por eso necesitamos estar muy empapado de la norma y tener cerca un abogado y que se defina ante un juez de garantías la legalidad de ese procedimiento. Bueno, doctor, muchas gracias y también muchas gracias por el ofrecimiento de otros espacios. La idea es que damos continuidad a esta orientación sobre cómo garantizar nuestros derechos. Hay una pregunta que tiene que ver con qué hacer cuando se ha perdido la confianza y la legitimidad en las instituciones públicas como Procuraduría, Defensoría, ¿a quién recurrir en caso de no tener confianza de hacerlo con alguna entidad estatal? Bueno, una pregunta que me ponen aprietos. Es una pregunta que me ponen aprietos y tengo que contestar no solamente como abogado, como litigante, como defensor. Me toca contestar también como un ciudadano que le preocupan este tipo de acciones y que cada vez ve con mucha preocupación cómo las entidades se deslegitiman a sí mismas por sus actuaciones por fuera de la ley. Miren, yo le diría, no hay manera, hay que confiar en las instituciones. Les voy a poner un ejemplo práctico, ¿sí? Un amigo odia a la policía. No puede ver un policía en la calle ni en ningún lado, todo les parece terribles, ladrones, malos, violentos, etc. Entonces, vamos entrando a una estación de Transmilenio y yo vi que habían 3 policías realizando unas requisas, ¿sí? Mi amigo es abogado también, igual que yo. Y hemos estudiado que las requisas tienen una delgada línea de legalidad, ¿no? Una delgada línea de legalidad. Y veníamos discutiendo precisamente sobre el tema acerca de que el portar la cédula en definitiva no es una obligación y que por eso no nos pueden ni llevar detenidos ni nada de eso. Y estábamos hablando del tema. Entonces yo le dije, mira, definitivamente permite que esa persona
que está investida en este momento una autoridad, ejerza su obligación. Cumpla con su deber. Tú cumple con el tuyo. Buenas tardes, señores agentes que desean requisarnos, como no, con mucho gusto, hágalo, cumpla su trabajo. Muchas gracias, muy buena tarde. ¿Sí? No necesariamente tengo yo que gustar, confiar en las autoridades que tenemos. Pero, ojo con esto, y voy a decir algo muy duro, voy a decir algo muy fuerte. Los colombianos somos responsables de nuestras autoridades. Nosotros elegimos a nuestras autoridades. Nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes. ¿Sí? Y en cualquier momento tenemos la posibilidad de ser gobernante. Tenemos la posibilidad, por lo menos está la posibilidad legal, de ser funcionarios públicos, de cumplir roles de carácter público o social. ¿Sí? Y una de las cosas que me he dado cuenta con el pasar del tiempo es que nos falta como ciudadanos calidad de ciudadanía, nos falta calidad de ciudadanos y que empecemos a exigir calidad en el servicio público al Estado, en todas sus esferas, desde el policía hasta la secretaria, el alcalde, el presidente, en fin. ¿Sí? Entonces, ¿hay razones para no confiar? Sí hay razones. ¿Hay razones para no creer? Sí hay razones. Sí hay. Y hay. Las hay. Muchas. Pero esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y entre todos estamos en la obligación ciudadana y civil de mejorarlo. Y yo estoy seguro, porque trato de ponerlo en práctica. No es fácil, es difícil. Trato de hacer que la administración pública sea mejor. ¿Cómo? Le exijo al funcionario que cumpla su función. Solicito la información a la entidad que le corresponde y si no me da mi derecho, entonces solicito a través de un mecanismo judicial como una tutela. ¿Sí? Pero hacen su trabajo y exijo que hagan su trabajo. Obviamente tengo que tener también calidad de ciudadanía desde mi ejercicio ciudadano. ¿Sí? Yo le exijo respeto al policía respetándolo. Yo debo respetar al policía primero. ¿Sí? Y si viola su obligación constitucional, legal, de respetarme y de protegerme, se las verá conmigo en las entidades que corresponden, a nivel disciplinario, a nivel penal o en el nivel que sea. Pero quiero decir, no es un tema sencillo, no es un tema nada fácil, y podemos ir en contra a veces de nuestros deseos, pero requerimos. Yo no le voy a decir al que hizo la pregunta ni a ningún otro, crea, no, confíe en la policía y en las entidades públicas, ¿no? Han dado muestras de que no se puede confiar. Han dado muestras de que no han estado a la altura. Muchos, otros sí, pero muchos han mostrado que no. Pero empecemos con ser buenos ciudadanos, empecemos por activar los mecanismos que tenemos. Disfrutemos nuestros derechos, ¿sí? Cumplamos nuestras obligaciones y hagamos que los otros cumplan sus obligaciones a cabalidad, sin miedos, sin miedos. Tenemos que hacer que los funcionarios públicos, las entidades de control principalmente, las fuerzas, ¿sí? Armadas y de policía, sean cada vez mejor. Este es nuestro país, esta es nuestra Colombia. Tenemos que hacerla que mejore. Doctor Moisés, muchísimas gracias. Bueno, hay cantidad de preguntas, por ejemplo, sobre si tendría responsabilidad algún joven que esté en primera línea o sobre cuáles serían el procedimiento en caso de que una persona que tenga un celular en una marcha esté grabando, se lo quite un policía.
Hay muchas preguntas, van a ser las 9 de Sí, la noche. Sabemos que sí, vamos, pues, ¿qué te parece si terminamos con debemos... una pregunta? Escoge una pregunta y Bien, cerramos. ¿Mm? bien, yo creo que el tema de la comunicación, porque como usted lo ha dicho, es una garantía, un recurso de protección, grabar, registrar lo que ocurre. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, es legal, es lícito que un policía le quite el celular o le impida grabar a un ciudadano? Bueno, respuesta, no, no es lícito. Va en contra de la norma de policía. Precisamente nuestro último código de policía incluyó la utilización de medios tecnológicos para tener la evidencia. Miren, acaba de pasar un hecho, mejor dicho, un abogado, colega, amigo, recibe un caso de unos muchachos que han sido capturados por la policía por transportar material peligroso para la marcha, ¿sí? Para las protestas. Entonces, los cogen. En el informe de policía establecen que los muchachos llevaban unos elementos, ahorita no recuerdo si era gasolina, bueno, llevaban unos elementos para llevar la marcha y me imagino que crear allá algún tipo de acto violento. Y además el informe decía que los muchachos intentaron huir cuando vieron a la policía. Miren lo importante de los medios tecnológicos. Llegan a la audiencia de control de garantías para determinar la legalidad de la captura, ¿sí? Además iban a imputarle unos delitos bastante graves, ¿sí? Incluyendo terrorismo y todo esto. Ok. Entonces, no había casi que salida. El informe de la policía era bastante grave. Los testigos eran los policías, ¿sí? Y aquí, bueno, esto no va a ayudar mucho a quien me preguntó ahorita sobre confiar en las autoridades, pero apareció la salvación. Un video de un compañero que estaba cerca de los chicos que fueron capturados. Una. Y dos, una cámara comunitaria del sector, ¿sí? Determinó claramente qué sucedió. Los chicos nunca se opusieron a la captura. Lo que llevaban en la carreta, en lo que ellos llevaban para la marcha, los elementos fueron puestos al parecer por personas que pretendían involucrarlos y que se les considerara que eran ellos los que estaban o que iban a realizar actos vandálicos. En este caso, el medio tecnológico fue absolutamente fundamental. El policía no puede evitar la grabación, no puede evitar bajo ninguna circunstancia, desde ningún punto de vista, que sea grabado y que sea documentada su actuación. Todo lo contrario, es una doble garantía. Normalmente, en esto casi siempre se está presentando que al juicio o al momento de la audiencia llegan las dos grabaciones, ¿no? Y llegan las dos historias. El policía diciendo X o Y historia y el ciudadano otra. Y a veces aparece una tercera grabación que da más luces y aclara el panorama. Hoy en día es absolutamente fundamental saber por dónde nos movemos, en dónde estamos, verificar que haya cámaras, tener testigos, no anden solos, tengan personas cercanas que los acompañen, sean estratégicos a la hora de realizar acciones. Si salimos a marchar, si salimos a defender nuestro derecho a manifestarnos, seamos inteligentes, seamos cautos, tomemos las medidas suficientes, tengamos a la mano, carguen en su celular los números de las entidades, de la Procuraduría, de la Personería, de la Fiscalía, aún de la misma policía, carguen los números, ¿sí? Es lo que podemos hacer. La verdad es que muchas gracias. Yo no sé si acá hago un cierre, Juliet.
Claro que sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias nuevamente. Estoy muy agradecido con el Colegio Nacional de Psicólogos de Colombia. Ha sido una oportunidad realmente maravillosa. Como les digo, podemos continuar. Es un tema que es bastante amplio, profundo. Hay mucho tema que se puede tocar acá. Y bueno, realmente gracias y quedo a disposición para lo que requieran más adelante. Muchísimas gracias, doctor Moisés Carreño. Ha sido muy valioso el aporte que nos ha hecho el día de hoy. Agradecemos a las personas que se mantuvieron hasta el momento, a quienes nos van a ver en diferido, y les invitamos a que nos ayuden a difundir esta información que probablemente puede ser de utilidad para muchas personas. Que tengan muy buena noche y ya les estaremos compartiendo de un próximo encuentro para seguir abordando esta temática.